Nunca esperé que una noche pudiera cambiarlo todo, pero eso es exactamente lo que sucedió cuando me encontré a solas con mi suegro. Se suponía que iba a ser una noche normal, pero a veces la vida te lanza a situaciones que no puedes predecir, momentos que te dejan cuestionando todo lo que creías saber. Yo era solo su yerno, casado con su hija, viviendo mi vida como se esperaba. Pero había algo entre nosotros, algo tácito, una tensión que crecía con cada mirada, con cada palabra intercambiada. Lo que sucedió después no fue nada que pudiera haber imaginado, y sin embargo, no pude detenerlo. Todo comenzó cuando me casé con Lisa. Habíamos estado juntos un par de años antes de casarnos, y me había encontrado con su familia varias veces. Su padre, Henry Kahn, siempre fue amable, respetuoso y un poco intimidante. Era un hombre alto, de hombros anchos, con una presencia tranquila pero imponente, que exigía atención cada vez que entraba en una habitación. ¿Conoces a esos tipos que no necesitan decir mucho, pero su silencio habla más fuerte que las palabras? Ese era él. Al principio, no le presté mucha atención. Después de todo, él era mi suegro, el papá de Lisa. Era educado, cortés, y siempre me preguntaba sobre el trabajo o la vida en general durante las cenas familiares. Nada fuera de lo común. Pero fue durante una noche en particular que las cosas comenzaron a cambiar de una manera que no había anticipado. Lisa se había ido de la ciudad para una conferencia de trabajo, dejándome solo en su casa familiar durante unos días. Su madre había ido a visitar a su hermana, así que solo estábamos el señor Kahn y yo bajo el mismo techo. Se sintió un poco incómodo, para ser honesto. No estaba acostumbrada a estar a solas con él, y el silencio entre nosotros parecía prolongarse durante horas. Pero nos las arreglamos para charlar sobre el trabajo, el fútbol y el clima. Cosas típicas. Pero una noche, algo cambió. Fue después de la cena. Estaba sentado en la sala de estar, hojeando canales, tratando de encontrar algo que ver. Henry entró, con un vaso de whisky en la mano, y se sentó frente a mí. Sus ojos, normalmente tranquilos y serenos, tenían una cierta intensidad que no había notado antes. Charlamos un rato, pero había una tensión innegable en el aire. Pude sentir que su mirada se demoraba en mí un poco más de lo habitual, y por razones que no podía explicar, mi corazón comenzó a acelerarse. «Pareces callado esta noche», dijo, su voz profunda cortando el silencio. Me encogí de hombros sin saber cómo responder. «Solo pensando en el trabajo, supongo». Él asintió, pero no apartó la mirada. Sus ojos eran agudos, me estudiaban de una manera que me hacía sentir extrañamente expuesta. «¿Sabes?», comenzó, agitando el whisky en su vaso. «Siempre he admirado cómo te comportas. Eres sereno, responsable. Lisa tiene suerte de tenerte». Sonreí torpemente, inseguro de hacia dónde iba esto. «Gracias, lo intento». Se reclinó en su silla, sin apartar su mirada de la mía. «Pero hay más para ti, ¿no? Más de lo que muestras». Esa frase flotaba en el aire entre nosotros, pesada y cargada de significado que no acababa de comprender. Se me apretó la garganta y miré hacia otro lado, sintiéndome de repente muy cohibido. «No estoy seguro de lo que quieres decir», dije. Mi voz sonaba más débil de lo que pretendía. No respondió de inmediato. En lugar de eso, tomó un largo sorbo de su whisky, con los ojos todavía fijos en mí. «Es usted un buen hombre», dijo por fin, ahora con voz más suave. «Pero a veces, incluso los hombres buenos tienen deseos de los que no hablan». Sus palabras me provocaron un escalofrío y sentí que se me aceleraba el pulso. Había algo en la forma en que me miraba, en la forma en que sus palabras parecían sugerir algo más que una conversación casual. Traté de reírme, haciendo a un lado su comentario. «Todos tenemos cosas de las que no hablamos, supongo». Él soltó una risita, baja y profunda. Es cierto, la habitación volvió a sumirse en un silencio incómodo, y me revolví en mi asiento, sintiendo el peso de su mirada sobre mí. No sabía por qué,
pero había una tensión innegable entre nosotros, algo tácito que no estaba preparado para enfrentar. Más tarde esa noche, mientras estaba acostado en la cama, no pude evitar la sensación de que algo había cambiado entre nosotros. Repetí la conversación una y otra vez en mi cabeza, preguntándome si había imaginado la extraña intensidad en sus ojos, la forma en que sus palabras parecían tener un significado más profundo. Pero cuanto más pensaba en ello, más seguro estaba de que no había estado imaginando nada. Al día siguiente, las cosas volvieron a la normalidad, al menos en la superficie. Desayunamos, intercambiamos cumplidos y seguimos con nuestro día como si nada hubiera pasado. Pero debajo de todo eso, todavía podía sentir esa tensión, esa conexión tácita entre nosotros que había cambiado de alguna manera inexplicable. No fue hasta la noche, cuando los dos estábamos sentados de nuevo en la sala de estar, que el aire entre nosotros se volvió espeso con esa misma tensión. Esta vez se sentó más cerca de mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler el leve aroma de su colonia mezclada con whisky. No dijo mucho, pero su presencia se sentía más pesada que antes. Y entonces, justo cuando pensaba que la noche pasaría en silencio, se inclinó ligeramente, su voz apenas por encima de un susurro. «Estás pensando en lo de anoche, ¿verdad?» Me quedé paralizada, con el aliento atascado en la garganta. ¿Cómo lo había sabido? ¿Cómo podía darse cuenta de que sus palabras me habían estado persiguiendo? Que no había podido dejar de pensar en él en todo el día. Traté de quitarle importancia, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. «No sé de qué estás hablando», pero no se lo creyó. Sus ojos se clavaron en los míos y, en ese momento, supe que no había forma de escapar de la verdad. Algo había cambiado entre nosotros, algo que ya no podíamos ignorar. Y lo más extraño, no estaba seguro de si quería. Pero eso no fue todo. Había más, mucho más que ni siquiera había empezado a entender. Los días siguientes transcurrieron en una neblina. Traté de convencerme de que había analizado demasiado la situación, de que lo que había sucedido entre Henry y yo no era más que un momento extraño y fugaz. Pero por mucho que intentaba sacarlo de mi mente, seguía arrastrándose de nuevo. Sus palabras, su mirada, la forma en que se inclinaba como si estuviera a punto de decir o hacer algo más, todo se reproducía en mi cabeza. Lisa todavía estaba ausente en su viaje de trabajo, y me encontré pasando más tiempo a solas con él de lo que me sentía cómoda. Traté de evitar estar en la misma habitación que él por mucho tiempo, pero de alguna manera siempre terminábamos juntos. Ya sea sentados uno frente al otro en la mesa o en la sala de estar, siempre había esa tensión palpable entre nosotros, flotando en el aire como una tormenta a punto de estallar. Una noche, después de otra larga y silenciosa cena, Henry sugirió que viéramos una película juntos. Dudé, pero no quería ser grosero. Además, me daría algo en lo que concentrarme, aparte de la incomodidad entre nosotros. Así que acepté. Nos sentamos en extremos opuestos del sofá, con el televisor parpadeando en la habitación poco iluminada. Traté de concentrarme en la película, pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de sus ojos sobre mí. Cada vez que miraba, lo encontraba mirándome. Su expresión era ilegible. Mi corazón se aceleró, mis palmas se llenaron de sudor y me revolví incómodo en mi asiento. Hacia la mitad de la película, la tensión se volvió insoportable. Podía sentir cómo me presionaba, asfixiándome con su intensidad. Necesitaba romper el silencio, decir algo, cualquier cosa, que cortara el espeso aire entre nosotros. «Creo que me iré a la cama», murmuré, levantándome bruscamente. Pero antes de que pudiera escapar, extendió la mano y me agarró del brazo, deteniéndome en seco. Su agarre era firme pero no contundente, y sentí una sacudida de algo, miedo, excitación, confusión, que me atravesó. «Espera», dijo en voz baja y casi suplicante. «Tenemos que hablar».
Me quedé paralizado. Mi mente se aceleró. No quería tener esta conversación. No quería reconocer lo que estaba sucediendo entre nosotros. Pero la mirada en sus ojos me dijo que ya no había forma de evitarlo. A regañadientes, volví a sentarme, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, mientras me preparaba para lo que estuviera por venir. No me soltó el brazo de inmediato. Su tacto se demoró un momento más de lo necesario antes de que finalmente me soltara. Su mano cayó a su lado mientras se inclinaba hacia atrás. Sus ojos nunca se apartaron de los míos. «Me has estado evitando», dijo, con voz tranquila pero con algo más profundo, algo más oscuro. Tragué saliva con dificultad, tratando de quitarle importancia. «Solo he estado ocupado con el trabajo». Sacudió la cabeza lentamente, con una pequeña sonrisa sin sentido del humor en las comisuras de su boca. «No me mientas, los dos sabemos que algo ha cambiado entre nosotros». Ahí estaba, la verdad expuesta frente a nosotros, desnuda e innegable. Mi corazón se aceleró, mi garganta se apretó, y sentí que una ola de pánico me inundaba. No sabía cómo responder, no sabía cómo dar sentido a las emociones que se arremolinaban dentro de mí. «No sé a qué te refieres», dije, aunque mi voz me traicionó, temblando de incertidumbre. Se inclinó hacia adelante, con una mirada intensa e inquebrantable. «Tú sí lo sabes, lo sentiste, igual que yo». No podía respirar. La habitación se sentía demasiado pequeña. Las paredes se cerraban a mi alrededor. Quería levantarme, irme, alejarme lo más posible de esta conversación. Pero algo me mantenía clavada en el lugar, incapaz de moverme, incapaz de apartar la mirada de él. «¿De qué estás hablando?», pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. No respondió de inmediato. En lugar de eso, volvió a extender la mano, rozando ligeramente con los dedos el dorso de mi mano. Fue un simple toque, bastante inocente, pero envió una onda expansiva a través de mí, encendiendo algo en lo profundo de mi ser que no había estado preparado para enfrentar. «He visto la forma en que me miras», dijo en voz baja, clavando sus ojos en los míos. «La forma en que me evitas, la forma en que te pones tenso cada vez que estoy cerca. Tienes miedo de lo que es esto, pero no tienes por qué serlo». Retiré mi mano. La repentina pérdida de contacto me dejó sintiéndome aliviado y extrañamente vacío. Mi mente daba vueltas. Mis emociones eran un lío enmarañado de confusión, miedo y algo más, algo que no quería admitirme a mí misma. «Esto está mal», susurré, más para mí que para él. «Eres mi suegro. Estoy casado con tu hija». Él asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. «Lo sé, pero eso no cambia lo que está pasando aquí, entre nosotros. No se puede negar». Quería negarlo, decirle que estaba equivocado, que lo que había sentido no era más que un malentendido, un momento de confusión. Pero las palabras no llegaban, porque en el fondo sabía que tenía razón. Había algo entre nosotros, algo que me asustaba, algo que no quería reconocer, pero que no podía ignorar más. «No sé qué hacer», admití, con la voz temblorosa, cuando el peso de la situación finalmente se derrumbó sobre mí. Se acercó más, sus ojos se suavizaron un poco. «No tienes que hacer nada en este momento. Justo déjate sentir. No huyas de él». La tensión entre nosotros era insoportable ahora, tan espesa que apenas podía respirar. Cada fibra de mi ser me gritaba que me fuera, que me levantara y saliera de la habitación, de esta casa, de esta situación que se estaba saliendo de control. Pero no podía moverme. Estaba congelada en su lugar, atrapada entre el impulso de escapar y la inexplicable atracción hacia él que no pude resistir. «No puedo», susurré, negando con la cabeza. «Esto no está bien». No discutió, no presionó. En cambio, solo me miró con esos ojos profundos y penetrantes, su mirada llena de algo que no podía nombrar. Y en ese momento me di cuenta de que ya no era solo mi suegro. Era algo más, algo peligroso, algo prohibido,
algo que no podía permitirme querer. Pero lo hice. Me di cuenta de ello como un puñetazo en el estómago, dejándome sin aliento y tambaleándome. Lo quería. A pesar de todo, a pesar de lo equivocado, a pesar de la traición, lo quería. Y me odiaba a mí mismo por ello. Antes de que pudiera decir nada más, se puso de pie, sus movimientos lentos y deliberados, mientras se dirigía hacia la puerta. Se detuvo en el umbral de la puerta y se volvió para mirarme por última vez, con una expresión ilegible. «Cuando estés listo para hablar, estaré aquí», dijo en voz baja antes de salir, dejándome solo con mis pensamientos y el peso abrumador de las emociones que tanto me había esforzado por negar. Tan pronto como se fue, dejé escapar un suspiro tembloroso, con el corazón aún acelerado en mi pecho. ¿Qué acababa de pasar? ¿Cómo habían llegado las cosas a este punto? Mi mente daba vueltas, dividida entre el miedo de lo que esto significaba y la innegable atracción que sentía hacia él. Pero esto estaba lejos de terminar. Lo sabía. Él lo sabía. Ya no había forma de escapar de la verdad. Lo que fuera que estuviera sucediendo entre nosotros no iba a desaparecer, y no estaba seguro de si tenía la fuerza para luchar más. La tormenta entre nosotros no había hecho más que empezar, y en el fondo sabía que ya estaba demasiado lejos como para dar marcha atrás. Los días se habían difuminado desde aquella conversación en el salón. El peso de lo que no se había dicho entre el señor Khan y yo flotaba pesadamente en el aire, permaneciendo en todas las habitaciones de la casa. Lisa todavía estaba lejos, y cuanto más tiempo pasaba a solas con él, más difícil se volvía ignorar lo que burbujeaba justo debajo de la superficie. Había momentos en los que lo sorprendía mirándome. Su mirada se demoraba un segundo más, como si estuviera esperando que yo lo reconociera. Pero nunca lo hice. No pude. No confiaba en mí mismo para manejarlo, fuera lo que fuera. La parte racional de mí seguía diciendo que pasaría, que esta extraña atracción, esta cosa tácita entre nosotros, desaparecería una vez que Lisa regresara. Pero en el fondo, sabía que no lo haría. Algo había cambiado, algo que no iba a desaparecer. Esa noche, el aire se sentía especialmente cargado de tensión. Estaba en la cocina, revolviendo distraídamente una olla de pasta, tratando de mantener mi mente ocupada. El sonido de pasos detrás de mí hizo que mi corazón diera un salto en mi pecho. No necesité darme la vuelta para saber quién era. Su presencia era palpable, como una corriente que electrificaba el aire cada vez que estaba cerca. «¿Estás cocinando?», dijo Henry, en voz baja, provocando un escalofrío en mi espalda. Se paró a solo unos metros detrás de mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su cuerpo. Asentí con la cabeza, concentrándome en la pasta, a pesar de que mi mente estaba acelerada. Pensé en hacer algo simple. Lisa debería volver mañana. La mención de su nombre se sintió como un balde de agua fría que se derramó sobre mi cabeza. Era un recordatorio de la realidad, de los límites que estábamos peligrosamente cerca de cruzar. Pero ni siquiera su nombre fue suficiente para detener la atracción que sentía hacia él, la innegable atracción que se había estado acumulando durante días, amenazando con desbordarse. Henry no respondió a la mención de su hija. En cambio, dio un paso más cerca. Su presencia llenó la pequeña cocina. «Últimamente has estado callado», observó con un tono suave pero penetrante. Tragué saliva con dificultad, apretando la cuchara de madera que tenía en la mano. «He tenido muchas cosas en la cabeza», dije, con la voz apenas por encima de un susurro. «No eres el único». Sus palabras me estremecieron. Ahí estaba de nuevo, esa tensión, ese tirón entre nosotros que ninguno de nosotros parecía dispuesto o capaz de reconocer en voz alta. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras apagaba la estufa. De repente, sentí que no podía respirar. «No creo», comencé, pero no tuve la oportunidad de terminar. Se acercó más,
tan cerca que pude sentir su aliento contra mi cuello. Mi pulso se aceleró y me quedé paralizado, incapaz de moverme, incapaz de pensar. Sabía lo que estaba a punto de suceder. Podía sentirlo en el aire, en la forma en que estaba parado justo detrás de mí, su presencia consumiendo cada centímetro de espacio a mi alrededor. Y entonces lo dijo, lo que yo había estado tratando de evitar con tanto esfuerzo. «No podemos seguir fingiendo que esto no está sucediendo», murmuró con la voz baja y llena de algo tácito, algo peligroso. Me di la vuelta lentamente, con el corazón acelerado, la mente gritándome que me alejara, que abandonara la cocina, que pusiera la mayor distancia posible entre nosotros. Pero cuando lo miré, cuando me encontré con sus ojos, todos esos pensamientos se desvanecieron. Había algo en su mirada, algo crudo y vulnerable que no había visto antes. Era como mirarme en un espejo, reflejando la misma confusión, el mismo deseo que había estado tratando de reprimir. Abrí la boca para decirle algo, para decirle que eso estaba mal, que necesitábamos parar, pero las palabras nunca llegaron. Y antes de que pudiera detenerlo, antes de que pudiera siquiera pensar en lo que estaba haciendo, me incliné. Era un movimiento lento y vacilante, como si estuviera tanteando las aguas, esperando que él retrocediera, que me detuviera. Pero no lo hizo. Permaneció perfectamente quieto, con la respiración entrecortada y los ojos clavados en los míos. Y entonces, así, nuestros labios se encontraron. Al principio fue suave, apenas un beso, solo un leve roce de labios, casi como si ambos tuviéramos miedo de lo que significaba. Pero incluso ese breve toque envió una onda expansiva a través de mí, encendiendo algo en lo profundo de mi ser que no sabía que estaba allí. Me retiré casi de inmediato, con el corazón latiendo en el pecho y la mente dando vueltas. ¿Qué acababa de hacer? Lo miré, esperando ver ira, o decepción, o algo que me devolviera a la realidad. Pero en cambio, su mirada era fija, su expresión ilegible. Durante un largo momento, nos quedamos allí, con el peso de lo que acababa de suceder colgando entre nosotros, espeso y sofocante. Mi mente me gritaba que dijera algo, que hiciera algo, que rompiera el silencio que se había asentado sobre nosotros como una pesada manta. Pero antes de que pudiera, se inclinó de nuevo. Esta vez no fue tentativo. Sus labios se apretaron contra los míos con más certeza, más determinación, y por un segundo me olvidé de respirar. Era como si todo a nuestro alrededor se desvaneciera. La cocina, la casa, el mundo más allá de las paredes. Y todo lo que existía era este momento, este beso, esta cosa entre nosotros que ninguno de los dos podía negar más. Le devolví el beso. No estaba planeado, no era lógico, pero en ese momento era lo único que se sentía bien. Mi mente me gritaba que me detuviera, que me alejara, que recordara que eso estaba mal, que él era mi suegro y que esta era una línea que nunca debía cruzarse. Pero no pude. La atracción era demasiado fuerte, el deseo demasiado abrumador. Después de lo que pareció una eternidad, se retiró, su respiración agitada, sus ojos buscando en los míos algo, algún tipo de comprensión, o tal vez la seguridad de que yo sentía lo mismo. Pero no supe qué decir. Mi corazón se aceleraba, mi mente daba vueltas, y todo lo que podía hacer era quedarme allí, mirándolo fijamente, preguntándome cómo las cosas habían empeorado tan rápidamente. «Tenemos que parar», susurré, mi voz apenas audible. «Esto no está bien». «Lo sé», contestó él con la voz cargada de emoción. «Pero ya es demasiado tarde para detenerse». Tenía razón. Era demasiado tarde. El beso lo había cambiado todo. Nos había llevado más allá del punto de no retorno. Y ahora no había vuelta atrás. Di un paso atrás, creando cierta distancia entre nosotros. Mi mente luchaba por procesar lo que acababa de suceder. «Lisa volverá mañana», dije, más para recordarme a mí mismo que a él. «No podemos». Pero él
Solo me miró. Sus ojos se llenaron de algo que no podía nombrar, algo que me asustaba más que cualquier otra cosa. «Lo resolveremos», dijo en voz baja, y yo no estaba seguro de si era para consolarme o para empeorar las cosas. Asentí con la cabeza, pero no le creí. ¿Cómo podríamos averiguar esto? ¿Cómo podíamos deshacer lo que acababa de suceder, borrar el beso y fingir que todo era normal? No pudimos. Me alejé de él, sin confiar en mí mismo para mirarlo más, y salí de la cocina, con el corazón aún acelerado y la mente aún dando vueltas. Pero incluso mientras me alejaba, sabía que esto no había terminado. Ni mucho menos. A la mañana siguiente, la casa estaba inquietantemente silenciosa. La luz que se filtraba a través de las ventanas se sentía más nítida, y cada sonido parecía magnificado. Cada crujido de las tablas del suelo, cada zumbido lejano del refrigerador. Era como si las propias paredes fueran conscientes del peso de la noche anterior, aferrándose a los secretos susurrados entre el silencio y la oscuridad. Me senté a la mesa de la cocina, con las manos envueltas en una taza de café que se había enfriado hacía mucho tiempo. Mis pensamientos estaban enredados, mis emociones a flor de piel. No había dormido. ¿Cómo podría? El beso con el señor Khan se reproducía una y otra vez en mi mente, un bucle del que no podía escapar. La sensación de sus labios en los míos, el momento de la rendición, la comprensión de que habíamos cruzado una línea, nada de eso me abandonaría. Y hoy, Lisa volvía a casa. No dejaba de decirme a mí misma que una vez que ella volviera, todo volvería a la normalidad. El señor Khan y yo enterraríamos lo que había sucedido. Fingíamos que era solo un momento de debilidad, un error que no significaba nada. Pero en el fondo, sabía que eso no era posible. El beso había cambiado algo fundamental, algo que no podíamos ignorar. El sonido de los pasos me sacó de mis pensamientos y mi cuerpo se tensó instintivamente. No necesité darme la vuelta para saber que era él. Cada parte de mí estaba hiperconsciente de su presencia, e incluso el más mínimo sonido de él hacía que mi corazón se acelerara. «Buenos días». La voz del señor Khan era baja, cautelosa. No levanté la vista, no confié en mí misma para encontrarme con su mirada. «Buenos días», respondí, manteniendo la voz firme, a pesar de que mis entrañas eran un caos. Se acercó al mostrador y se sirvió una taza de café. El silencio se extendía, espeso y sofocante. Ninguno de los dos supo qué decir. El peso de la noche anterior pendía entre nosotros como una sombra de la que ninguno de los dos podía escapar. «El vuelo de Lisa llega alrededor del mediodía», dije, rompiendo el silencio. Necesitaba decir algo, cualquier cosa para llenar el silencio opresivo. «Correcto». Su voz era mesurada, pero podía oír la tensión subyacente. Se sentó frente a mí, sus ojos me estudiaron cuidadosamente. «Tenemos que hablar de lo de anoche». Finalmente lo miré, con el pecho apretado. La intensidad de su mirada era casi insoportable. No sabía qué decir, no sabía cómo empezar a desempacar el desastre que habíamos creado. «¿De qué hay que hablar?», pregunté, con la voz más baja de lo que pretendía. «¿Sabes qué?», dijo, con voz firme pero no desagradable. «No podemos simplemente ignorarlo». «Lo sé», dije, con mi frustración a flor de piel. «¿Pero qué esperas que te diga? ¿Que todo está bien?», suspiró, pasándose una mano por el pelo. «No te estoy pidiendo que hagas eso, pero tenemos que averiguar hacia dónde vamos a partir de aquí». Podía sentir el pánico subiendo en mi pecho. «No hay ningún lugar a donde ir desde aquí», dije, con la voz temblorosa. «Fue un error, es todo. Tenemos que dejarlo atrás». Sus ojos se oscurecieron ligeramente y su mandíbula se tensó. «¿Crees que puedes dejarlo atrás? Después de todo?» Sentí una oleada de ira y confusión. «¿Qué más podemos hacer? Lisa va a volver. Ella no puede saber nada de esto. Lo destruiría todo». Se inclinó hacia adelante, sin apartar su mirada de la mía. «Tienes razón, ella no puede saberlo.
pero eso no cambia lo que sucedió, y no cambia cómo nos sentimos. Abrí la boca para discutir, pero las palabras murieron en mis labios. Tenía razón. Por más que quería negarlo, no podía. La atracción, el tirón entre nosotros, era real, y eso me aterrorizaba. Como he dicho antes, tenemos que superar esto, dije finalmente con una voz apenas superior a un susurro. Por el bien de todos. No respondió de inmediato, solo me miró con esos ojos penetrantes que parecían ver directamente a través de mí. Finalmente, asintió, aunque había algo de resignación en su expresión. «Comprendo», dijo en voz baja, «pero eso no significa que vaya a ser fácil». No respondí. No sabía cómo hacerlo. No había una manera fácil de salir de esto. No había una manera limpia de desenredar el desastre que habíamos hecho. Todo lo que podía hacer era esperar que una vez que Lisa estuviera de regreso, la distancia entre el señor Khan y yo fuera suficiente para hacer esto. Sea lo que sea, se desvanece. Las horas parecían pasar a rastras. Cada minuto se sentía más pesado que el anterior. El vuelo de Lisa aterrizó a tiempo, y a primera hora de la tarde estaba de vuelta en casa, sonriendo y riendo como si nada hubiera cambiado. Traté de igualar su energía, traté de actuar como si todo estuviera bien, pero debajo de todo, sentía que me estaba asfixiando. Henry estaba más callado que de costumbre, manteniendo la distancia pero sin alejarse demasiado. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban en la habitación, podía sentir la tensión crepitando entre nosotros como un cable eléctrico. Era insoportable. Esa noche, Lisa sugirió que nos sentáramos todos a cenar juntos, como para celebrar su regreso. Acepté, aunque la idea de sentarme en la misma mesa con ella y Henry me parecía una tortura. Durante toda la comida, apenas podía concentrarme en la conversación. Mi mente daba vueltas, repitiendo los acontecimientos de los últimos días, el beso, la tensión, todo lo que no habíamos dicho pero necesitábamos, y entonces sucedió. Fue sutil, solo un pequeño momento, pero fue suficiente. Cuando alcancé la botella de vino para volver a llenar mi vaso, mi mano rozó la del señor Khan. Fue apenas un toque, solo el contacto más breve, pero sentí como si una sacudida de electricidad me atravesara. Lo miré, y por una fracción de segundo, nuestros ojos se cruzaron. Todo estaba ahí, en su mirada. El anhelo, el conflicto, el deseo prohibido que ninguno de los dos podía reprimir por completo. Y en ese momento, supe que esto no había terminado. Por mucho que intentáramos superarlo, por fingir que no había pasado nada, la verdad era innegable. Después de la cena, Lisa se excusó para atender una llamada telefónica del trabajo, dejándonos a Henry y a mí solos en el comedor. El silencio era ensordecedor, y pude sentir que mi pulso se aceleraba al sentir que él me observaba. «No es justo para ella», dije con la voz entrecortada. Él asintió. Su expresión era ilegible. «Lo sé, lo digo en serio», continué, con la frustración desbordada. «No puedo seguir viviendo así, con esta tensión que se cierne sobre nosotros. Va a destrozar todo». «Comprendo», dijo en voz baja, sin que su mirada vacilara. «Pero no es algo que podamos simplemente apagar». Durante un largo momento, se quedó mirándome, sus ojos buscando en los míos algo, tal vez una salida, tal vez la tranquilidad de que yo estaba tan en conflicto como él. Pero no había ninguno. Estaba en mi punto de quiebre. Él también se puso de pie, sus movimientos lentos, deliberados. «Si eso es lo que quieres», dijo en voz baja, aunque sus ojos delataban la emoción que estaba conteniendo. «No se trata de lo que yo quiero», respondí, con la voz ligeramente temblorosa. «Se trata de lo que es correcto. Amo a Lisa. No puedo traicionarla así». Volvió a asentir, pero pude ver la tensión en su postura, la tensión en su mandíbula. «Lo sé, tienes razón». Hubo una pausa, un largo periodo de silencio que se sintió como una eternidad. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándome allí,
solo con el peso de todo lo que había sucedido. Me hundí en la silla, con la cabeza entre las manos, tratando de estabilizar mi respiración, tratando de encontrarle sentido a todo. Pero no tenía sentido. Estaba atrapada, atrapada entre mi amor por Lisa y la conexión imposible que tenía con Henry. Mientras permanecía sentado en silencio, la realidad de todo se asentó sobre mí como una pesada manta. Esto no era algo que simplemente desaparecería, permanecería, como una sombra que me seguía a todas partes, y por mucho que quisiera olvidar, por mucho que intentara seguir adelante, sabía que una parte de mí siempre estaría ligada a esa noche, a ese momento intenso y al hombre que lo había cambiado todo.